Bendiciones, amados hermanos. Me gustaría continuar con la enseñanza de los dones del Espíritu. En este tiempo le daré el tiempo al don de la enseñanza y al don de exhortar. El don de la enseñanza, mis amados hermanos, este don el Espíritu lo imparte para aquellos que están dotados de conocimiento y de sabiduría, puedan impartirla a otros, para de esa manera seguir con un linaje de personas que conocen la palabra de Dios y de esa manera transmitir aquella sabiduría para que los demás sigan continuando con aquellas bonitas y hermosas enseñanzas. Mis amados hermanos, este don me gusta más bien, asemejarlo con Bezaleel y Aholiab. Estos dos personajes que menciona Éxodo capítulo 35, versículo 34, nos habla que son dos hombres dotados por parte del Señor por un espíritu, o más bien por el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, conocimiento y de tantas maravillas. Hermano, sabían hacer cualquier tipo de cosa, eran hombres expertos en lo que hacían. Y lo más maravilloso, hermano, es que tenían la capacidad de enseñanza. En algunas versiones dice que tenían el don de la enseñanza. Oh, mis amados hermanos, este don de la enseñanza es la capacidad de transmitir lo que tú tienes, tus talentos, tus gracias, tu inteligencia, tus capacidades a otros, para de esa manera seguir, como les había dicho, con un linaje de perfectos, un linaje de perfección, un linaje de hombres aptos y de mujeres aptas para la labor de edificar el cuerpo de Cristo. Porque cuántos hombres y mujeres con talento, con enseñanza, con capacidades extraordinarias en cualquier tipo de área, ¿verdad? Se mueren sin haber dado esa enseñanza, sin haber seguido con ese linaje, con ese legado, hermanos. ¿Cuántos hermanos que se dedican a la alabanza o algunas ministraciones en las iglesias no tienen esa capacidad de poder enseñar a otros? O las tienen, pero por algún tipo de envidia o algún tipo de celo de que no le vayan a quitar el puesto. Y esas cosas no deberían de ser así. Deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de enseñar a otros, para de esa manera también quitarnos un peso sobre nuestros hombros. Porque aún el suegro de Moisés le dijo: Moisés, tú te vas a llegar a morir por si sigues haciendo lo que estás haciendo. Porque él se ponía a juzgar caso por caso de los 2 o 1 millón de gentes que él tenía en el pueblo de Israel. Entonces él le dio un consejo: impárteles a hombres justos tu espíritu, para que de esa manera ellos enseñen justicia al pueblo. Aún el Señor le dijo: haz lo que tu suegro te dijo, porque está en lo correcto. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que el ministro, lo que los hermanos capaces de hacer cualquier labor en las iglesias deben de hacer, deben de pedirle al Espíritu Santo la capacidad de enseñar a otros, para de esa manera poder quitarse también un peso de encima, y de esa manera empezar a capacitar al cuerpo de Cristo. El otro don que me gustaría abordar en este tiempo es el don de exhortar. El don de exhortar, hermanos, viene de la palabra paracleido, que viene siendo exhortar, pero no de una manera como de regaño, sino de buscar un tipo de amonestar, pero para consolar.
Este es uno de los maravillosos dones, hermanos, porque cuántas personas, ministros, aún ministros, ¿verdad? No tienen capacidades de exhortar a otros y prefieren mejor no hacerlo, porque tienen miedo a dañar a las ovejas, u otros que ni siquiera tienen miedo a dañar a las ovejas y las dañan, porque no tienen esa capacidad de exhortar. Piensan que exhortar es como regañar, como buscar algún pretexto para bajar a la gente de su posición y meterlas en una corrección. No, hermano. La palabra de exhortar, o ese don maravilloso de poder exhortar, es para edificar, para consolar, para redarguir a las personas que estén mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas es este don para reafirmar a aquellos hermanos que no están bien en su caminar. En la palabra dice, no juzguéis para que no seréis juzgados. Pero también dice el mismo Señor Jesucristo, que dijo esas palabras, dijo, si van a juzgar, juzguen, pero con juicio justo. Entonces, la palabra de exhortar nos ayuda a no juzgar con la apariencia, ¿verdad? Porque también la palabra lo dice. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos, sino con justo juicio de Dios. Entonces, hermano, la palabra de exhortar es juzgar, pues, a una persona, pero no con el propósito de condenar, sino el propósito de levantar, de restaurar, de consolar a aquel hermano o aquella hermana, para que de esa manera pueda seguir adelante y no sea una piedra de tropiezo para otros, ya que si uno permite ese tipo de situación en las iglesias, de no querer exhortar a la gente que pues anda desviada de su camino, resultará que esas mismas personas harán caer a otros. Por eso, mis amados hermanos, el don de exhortar es una palabra, es algo maravilloso, es algo que no muchos pueden tener, solo que estén llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos recordará, nos enseñará y nos redarguirá de pecado. Entonces, ese es un don que nos permite redarguir a las personas que andan en pecado, para esa manera que regresen a los caminos del Señor, como se debería de ser y como nunca debieron de haberse alejado. Como Bernabé, mis amados hermanos, esta palabra no también el paracleido no es nada más para exhortar o para amonestar en ese sentido, sino en la palabra original, en la traducción literal de la etimología viene siendo acercar, llamar para acercar. Entonces, hermanos, o también se podría decir que es un llamado al acercamiento, ¿verdad? Este don lo practicaba muchísimo el apóstol Bernabé, porque Bernabé vio a un hombre que acababa de ser pues restaurado, bueno, ni restaurado, porque era Saulo y apenas había sido convertido, ¿verdad? Y entonces la gente le tenía miedo y lo juzgaba, y él llegó y sabía que era un hombre pecador, sabía que era un hombre que perseguía a la iglesia, que había mandado a muchos a la cárcel, pero al final de cuentas él lo tomó y lo acercó, lo llamó para acercar. Entonces él lo integró, y es lo que hace este don. Hace que aquellas personas que vengan tal vez caídas, tal vez que se apartaron del Señor y quieren regresar, es lo que hace este don. Los toma y los mete y los unifica al cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 23 y Hechos 4, versículo 36. Mis amados hermanos, espero y este pequeño resumen, ¿verdad?, de los dones les sea de edificación, les sea de bendición para sus vidas. Que el Señor me los siga bendiciendo y les imparta aquellos maravillosos dones que Él tiene para su pueblo y para nosotros. Bendiciones, amados.